Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y déjenme decirles, es una montaña rusa de emociones. Hoy vamos a hablar sobre el amor peligroso de Aatay y Serenay bajo focos. Si han oído bien, Aatay Ulusoy y Serenay Sarkaya, dos de los nombres más grandes y aclamados de la actuación turca, y las especulaciones sobre su relación, o quizás su pasado, están más vivas que nunca. Para aquellos que no están tan familiarizados, Aatay Ulusoy es ese galán que nos robó el corazón en Medcezir, y luego nos conquistó con su intensidad en El Protector y Golge. Serenay Sarkaya por su parte es una fuerza de la naturaleza, una actriz con un carisma arrollador que nos dejó sin aliento en Medcezir también, y luego nos cautivó en producciones como Fi y Sameran. Cuando estos dos talentos se unen en la pantalla, la química es innegable, palpable, casi se puede sentir a través de la televisión. Y es precisamente esa conexión en pantalla lo que a menudo alimenta los rumores y las fantasías de los fans sobre si su relación trasciende los guiones. Así que pónganse cómodos, prepárense para desentrañar los misterios y los altibajos de este supuesto romance que ha mantenido a tantos especulando. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el drama y la intriga, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y fascinante sobre el mundo del espectáculo turco, desde análisis profundos de series y películas hasta los últimos chismes y tendencias. Y créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Es gratis, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando el contenido que aman. Así que dale ese clic al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos trae hoy aquí. La historia de Aatay Ulusoy y Serenay Sarkaya es una de esas que alimenta las redes sociales, los foros de fans y las páginas de entretenimiento con una intensidad que rara vez se ve. Todo parece haber comenzado, o al menos haberse intensificado, durante las grabaciones de la exitosísima serie Medcezir. En esta producción, ellos interpretaron a Yaman y Mira, una pareja cuyo amor juvenil, lleno de altibajos, pasión y conflicto, cautivó a audiencias de todas partes. La química entre Aatay y Serenay era tan real, tan convincente, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa. Sus miradas, sus abrazos, sus escenas de pasión, todo parecía demasiado auténtico para ser solo actuación. En aquel entonces, los rumores de un romance florecieron como flores en primavera. Se les veía juntos fuera del set, en momentos que parecían más íntimos que simples colegas. Los paparazzi hacían guardia, buscando capturar cualquier indicio de una relación. Y aunque ambos solían ser muy reservados sobre su vida privada, algunas fotos y testimonios de personas cercanas alimentaban aún más las especulaciones. Se decía que se apoyaban mutuamente, que pasaban tiempo juntos, que había una conexión especial que iba más allá de las cámaras. Para muchos fans, ellos eran la pareja perfecta, el dúo dinámico que merecía estar junto tanto en pantalla como en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas. Si bien la relación en Medcezir fue un éxito rotundo, la relación entre Aatay y Serenay fuera de los reflectores tuvo sus propios altibajos, o al menos eso es lo que la prensa y los rumores sugieren. Después de Medcezir, sus caminos profesionales tomaron direcciones diferentes. Serenay continuó brillando en proyectos que exploraban roles más complejos y maduros, mientras que Aatay se aventuró en producciones de Netflix con un enfoque más internacional. Pero la memoria de su conexión en Medcezir era difícil de borrar. Y con cada nueva aparición pública, con cada entrevista donde se les preguntaba sobre su pasado juntos, los murmullos resurgían. A veces las respuestas eran evasivas, otras veces, un simple agradecimiento por la buena experiencia laboral. Pero nunca hubo una confirmación explícita o un desmentido contundente que pusiera fin a las especulaciones de una vez por todas. Esta ambigüedad es precisamente lo que hace que el amor peligroso de Aatay y Serenay bajo focos sea tan intrigante. El término peligroso aquí no se refiere necesariamente a algo destructivo, sino más bien a la intensidad y a la naturaleza prohibida, o al menos privada, de una relación que ha sido objeto de tanto escrutinio público. Lo interesante de esta dinámica es cómo la percepción del público se entrelaza con la realidad de sus vidas. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas que aman en la pantalla, y cuando hay indicios de que esa conexión podría ser real,
la emoción se dispara. Pero también existe el riesgo de que esta atención constante pueda ser abrumadora para los propios artistas, obligándolos a ser aún más cautelosos con su vida privada. ¿Hasta qué punto es justo para ellos que su vida personal esté bajo tal escrutinio? Y aquí es donde entra la parte bajo focos. Cada vez que uno de ellos es visto con alguien nuevo, o cuando se cruzan en algún evento, los rumores vuelan. Las redes sociales explotan con comparaciones, con análisis de gestos, de miradas. Si Atai es visto con una nueva pareja, los fans inmediatamente lo comparan con Serrini y viceversa. Si ambos coinciden en una alfombra roja, aunque sea por separado, la especulación sobre si se miraron, si se hablaron, si hay todavía alguna chispa, se vuelve tema principal. Quizás la clave de por qué este tema sigue resonando es porque Medcezir fue un fenómeno cultural. No fue solo una serie, fue un momento en la televisión turca que definió a una generación de espectadores. La historia de amor de Yaman y Mira se convirtió en un arquetipo, y la química de Atai y Serrini fue el motor principal de ese éxito. Por lo tanto, cualquier conexión o conexión pasada entre los actores que interpretaron a estos icónicos personajes siempre será de interés. Además, es importante recordar que ambos son profesionales consumados. Han seguido construyendo carreras exitosas y respetadas. Serrini ha demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Atai, por su parte, ha explorado diferentes géneros y ha demostrado su potencial como actor de talla internacional. Su evolución como artista es un testimonio de su talento y dedicación. Sin embargo, la sombra de Medcezir y de su supuesta relación pasada siempre parece flotar. Los medios de comunicación y los fans a menudo los conectan, ya sea para bien o para mal. A veces se rumorea que se reencontraron, que hay una amistad muy cercana, o incluso que hay algo más. Otras veces se les ve en eventos separados, y los fans intentan descifrar si hay algún resentimiento o si simplemente han seguido adelante con sus vidas. La verdad es que la vida de las celebridades es compleja. Mientras que nosotros como espectadores disfrutamos de sus interpretaciones y nos emocionamos con sus historias, ellos deben navegar por una realidad donde su vida privada está constantemente expuesta. El amor peligroso que se comenta podría referirse a la intensidad de las emociones que provocaron en nosotros, o quizás a las dificultades que implica mantener una relación en el ojo público. Podríamos especular infinitamente, pero al final del día, lo que sabemos con certeza es que Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya son dos talentos excepcionales que dejaron una marca imborrable en la televisión turca con su trabajo en Medcezir. Su química en pantalla fue innegable y es natural que los fans se pregunten sobre la naturaleza de su relación fuera de los sets. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro recorrido por el intrigante mundo del amor peligroso de Atai y Serrini y bajo focos. Hemos explorado cómo su icónica pareja en Medcezir encendió la chispa de los rumores, cómo la intensidad de su química en pantalla hizo que el público se preguntara si su conexión trascendía la ficción, y cómo la constante atención mediática y de los fans mantiene viva la especulación. Hemos visto cómo la ambigüedad, tanto en sus declaraciones como en su vida pública, ha alimentado la narrativa de este supuesto romance, convirtiéndolo en un tema recurrente de conversación y debate entre los seguidores del entretenimiento turco. Es un claro ejemplo de cómo la admiración por el talento puede llevar a una fascinación por la vida privada de los artistas, generando un interés que, aunque a veces invasivo, también refleja el profundo impacto que estas figuras tienen en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado desentrañando los detalles y las especulaciones que rodean a Atai y Serrini. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre ellos en su momento? ¿Qué les pareció su química en Medcezir? ¿Creen que la atención del público es justa para ellos? Dejen todos sus comentarios y pensamientos en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, recuerden, si este vídeo les gustó, si les pareció informativo y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Atai, Serrini o del entretenimiento turco en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.